Dios le bendiga, muy buenas tardes. Nuevamente estamos acá para otro tiempo de charlas sobre algunos temas que competen al quehacer cristiano. Y hoy vamos a hablar, si el Señor nos permite, de los primeros conflictos teológicos que tuvo que enfrentar la Iglesia en la era apostólica. Ya en la época de los apóstoles se tuvo que lidiar con los primeros conflictos teológicos, los primeros falsos maestros, como el Señor había anunciado ya que iban a venir. Entonces, vamos a abordar ese tema en el día de hoy. Antes queríamos presentar, como ya lo hicimos la clase pasada, este libro que el Señor nos permitió escribir, Religiones, Humanismo y Posmodernidad, para un poquito entender lo que se está viviendo hoy en día, el clima espiritual y social que vivimos hoy en día, y se abordan temas sobre religiones, sobre el humanismo, sobre estos tiempos finales que estamos viviendo, que los sociólogos le llaman posmodernidad, pero a mí me gusta llamarle, como dice la Biblia, tiempos finales. Y también este otro libro que fue el primero que, por la gracia de Dios, hemos publicado hace ya 2 o 3 años atrás, que se llama El proceso de secularización en el Uruguay. Entonces acá se puede ver por qué el Uruguay es tan duro para la predicación del Evangelio. Entonces se comienza del siglo XIX, la secularización en el Uruguay, se aborda el tema de la masonería, cuando la masonería se une con la iglesia evangélica, se da ese proceso como de matrimonio entre la iglesia evangélica y la masonería, y bueno, y eso va a tener consecuencias después para el siglo XX y llega hasta nuestros días. Así que se llama El proceso de secularización en el Uruguay y su influencia en el cristianismo del siglo XXI. O sea que los dos libros quedan acá. Si alguno quiere, como yo siempre digo, si usted no tiene el dinero, pero quiere tenerlo, quiere leerlo, no se quede con las ganas, usted lléveselo. El dinero es lo de menos. Muy bien, vamos a hablar de los primeros conflictos teológicos. El primer conflicto teológico que se dio fue el de los judaizantes. Cuando vino el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, se dice que es el comienzo de la iglesia. Bueno, la iglesia comenzó con mucho ímpetu, con mucha fuerza, una fuerza avasalladora, pero estaba reducida al ámbito judío. Se reunían en el templo, recordamos por ejemplo ahí el milagro de ese paralítico en la puerta la hermosa del templo. Los discípulos eran todos judíos, estaba en un ámbito judío y se reunían en Jerusalén. Pero Dios quería que la iglesia se extendiera a todo el mundo. Y ellos estaban ahí, muy bien, la iglesia crecía y crecía, había milagros, maravillas, pero no era lo que Dios quería solamente eso. Dios quería que fuera para todos. Bueno, Dios permitió que se levantara una gran persecución, fueron perseguidos y muchos tuvieron que salir huyendo de la persecución, sobre todo de Saulo de Tarso, y algunos empezaron a evangelizar a donde iban. La iglesia pasó de ser de un ámbito judío solamente, un entorno, un contexto judío, a
los no judíos, a los gentiles, como le dice la Biblia. Pero, ¿cuál era el conflicto? Que los líderes eran judíos. Entonces decía, muy bien, el Evangelio está llegando a los gentiles también. Pero algunos decían, tienen que ser judíos. Si no son judíos, no pueden recibir a Cristo. Bueno, Hechos capítulo 15, se habla del concilio de Jerusalén. Pablo escribe su epístola a los Gálatas, y es el primer gran conflicto teológico que se da. Pedro, Dios trata con Pedro, Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio, cuando baja aquel lienzo, recordamos, ¿verdad? Esa voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. No, dice, qué esperanza, dice, no, nunca entró en mi boca cosa inmunda, ¿no? Y Dios le dijo, no llame inmundo lo que Dios ha limpiado. Y fue a la casa de Cornelio con muchos prejuicios. Recordemos que entra en lo de Cornelio y lo primero que dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío estar en casa de un gentil. Una total mala educación tremenda, ¿verdad? Y dice, pero bueno, ya que Dios me mandó, bueno, a ver qué es lo que quiere. No, que un ángel nos habló, que no sé qué, que esto, que aquello. Empezó a predicar de muy mala gana, pero el Espíritu Santo cayó. Y dice, quedamos atónitos, dice, porque lo escuchábamos que hablaban en lenguas como nosotros. Hechos capítulo 10. Pedro se convence, su cabeza, pero su corazón no. Su corazón sigue todavía, aunque su cabeza se convence, sí, el Evangelio es para todos. Pero todavía su corazón, porque después Pablo va a decir que, más adelante en Gálatas, Pablo va a contar que cierta vez dice que había unos gentiles y él no se quería juntar con los gentiles, no comía con los gentiles, se iba con los judíos. Es decir, que Dios lo convenció en su cabeza, pero no en su corazón. Se llama al concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Se llega a la conclusión que no se moleste a los gentiles. Pablo escribe su epístola a los Gálatas por aquellos judaizantes que querían introducir un nuevo evangelio. Y este problema no está superado todavía, porque hay muchos que están diciendo que para ser salvo hay que circuncidarse y hay que ser judío. Y hay que guardar todos los preceptos judíos. Y no es simplemente recibir a Cristo en el corazón, sino que hay que seguir los preceptos judíos. O sea que este conflicto teológico todavía no está superado, ¿no? Pero la Biblia es clara, ¿no? Pablo dice, si alguien os predica otro evangelio, sea anatema. Es el primer conflicto teológico. El segundo no es menor. El segundo conflicto se dio con un grupo que después se llamaría los gnósticos, el gnosticismo. El gnosticismo. El gnosticismo. Este grupo no era un grupo homogéneo, era un grupo heterogéneo, es decir, que cada uno tenía sus maestros y su maestro enseñaba una enseñanza distinta, una doctrina distinta, y algunos de ellos tenían acercamiento al cristianismo. Había algunos grupos de los gnósticos que no tenían nada que ver con el cristianismo, pero otro grupo sí tenía que ver con el cristianismo.
Se tiene un acercamiento al cristianismo. ¿Cuáles son los orígenes de este grupo? Este pensamiento es una mezcla de filosofía griega y misticismo oriental. O sea, todo ese misticismo de Oriente, de Babilonia, todo ese misticismo se junta con la filosofía griega y se forma lo que se llamó después el gnosticismo, que viene de una palabra que se llama gnosis, que quiere decir que conocimiento. Me equivoqué. Gnosis, que quiere decir conocimiento. Pero ya vamos a ver de qué conocimiento se trata. Entonces, estos grupos, como dijimos, era muy heterogéneo. Cada uno pensaba de forma distinta. Cada uno tenía su maestro. Para usted entrar a ese grupo tenía que ser uno de los iniciados. Habían ritos de iniciación. Ritos de iniciación para las personas que querían entrar a esos grupos gnósticos. Pero todos esos grupos, con sus distintos pensamientos, tenían una cosa en común. Todos compartían una cosa en común. Era que la materia es mala y el espíritu es bueno. La materia es mala y el espíritu es bueno. Todos los grupos tenían eso en común. Entonces decían que todo lo material era malo. Lo único bueno era el espíritu. Por eso hablamos de la filosofía griega, porque ya Platón, 500 años antes, había dicho que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es una ilusión nada más. Todo es ilusorio. Lo único real es lo que él llamaba el mundo de las ideas. Era el mundo de las ideas. Entonces, decía él, la famosa alegoría de la caverna, decía Platón, dice, es como si un grupo de niños cautivos hubieran estado toda la vida en una caverna, cautivos sin que se les permitiera ver el mundo exterior. Nacieron ahí y ahí se criaron. Entonces, ellos ven pasar porque miran solamente una pared que tienen delante. No pueden ver otra cosa. Pero atrás de ellos pasan personas. Llevan objetos en la cabeza, en fin. Entonces ellos lo que ven es la sombra nomás. Y ellos piensan que esas sombras, eso es el mundo real. Un día uno logra escapar de ahí y vuelve y les cuenta, ese mundo no es el real. Hay otro mundo afuera, real. Eso es una sombra nada más. Y no le creen. Piensan que está loco. Entonces decía Platón, eso es el mundo. Todo lo que nosotros vemos es una ilusión. Lo que importa es lo que se llama el mundo de las ideas. Entonces, estos grupos gnósticos toman eso que había dicho Platón 500 años antes, filósofo griego, 500 años antes, y dice, lo que realmente es bueno es el espíritu. La materia, todo lo material no sirve para nada. Entonces, algunos grupos
se habían introducido en las iglesias. Se habían introducido en las iglesias. Entonces decían, Dios hizo solamente lo espiritual. Dios no hizo todas las cosas. Dios hizo solamente lo espiritual. Entonces la gente se pregunta, ¿pero quién hizo entonces el mundo, el ser humano, las cosas? Y dice, son emanaciones de Dios. Ellos decían que Dios, el Dios verdadero, había hecho solamente lo espiritual. Lo material lo habían hecho emanaciones, o como ellos le decían, eones. Emanaciones de Dios, es decir, dioses menores, dioses más pequeños, dioses menores, emanaciones de Dios. Habían hecho todo lo material. O sea que Dios lo único que hizo fue lo espiritual. Lo material, el ser humano, la tierra, las montañas, los planetas, todo eso lo hicieron dioses menores. ¿Ah? Entonces decían ellos, dice, hay un solo Dios, pero hay emanaciones de Dios. Es decir, como si fueran pequeños dioses, dioses menores que hicieron las demás cosas, lo material. Entonces, algunos de estos grupos se habían metido dentro de la iglesia y hablaban con un lenguaje similar a la iglesia. Cantaban los mismos coritos, se vestían igual. Entonces, cuando llegaban a las iglesias, los hermanos se confundían. Porque una cosa que hay que decir es que en aquella época, en los tiempos apostólicos, escaseaban los pastores, los maestros, porque los apóstoles, Pablo, Pedro, todo eso, fundaban una iglesia y se iban a fundar otra iglesia, y dejaban a alguno que fuera medio vaquiano ahí nomás, que sabía un poquito de la Biblia y ya lo dejaban ahí. Entonces, escaseaba la predicación de la palabra. Entonces, muchos habían lo que se llamaba predicadores y maestros itinerantes. Eran predicadores y maestros que iban, se pagaban sus propios gastos, todo, iban predicando y enseñaban la palabra de Dios. Y era un ministerio muy apreciado. Tanto es así que Juan, no me acuerdo si es en segunda o tercera de Juan, escribe una carta justamente porque había uno, Diótrefes, que dice que se oponía a estos hermanos. Y Juan es durísimo con ese. Y en cambio lo elogia a Gallo. Dice que les daba hospedaje a estos hermanos. Dice, porque estos hermanos han salido pagándose sus propios gastos. No recuerdo cómo dice textualmente ahí. O sea, Juan los elogia. Era un ministerio muy bendecido en aquella época, ¿no? Entonces los hermanos llegaban, se quedaban ahí una semana, y los hermanos dicen, pero ya se va, quédese otra semana, quédese un mes más, enséñenos más, queremos saber más de la palabra de Dios. Y los hermanos estaban contentísimos. Pero ¿qué pasa? También habían los falsos maestros. Llegaban los falsos maestros y hablaban el mismo lenguaje que ellos. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, gloria a Dios. Hablaban igual. Vamos a cantar tal alabanza, ¿la conoce? ¿Cómo no la voy a conocer? Sí, sí. Entonces, pero son como los nuestros. Y algunos se confundían.
Entonces, después que estaban ahí, empezaban a enseñar su doctrina. ¿Y cuál era la principal predicación de ellos? Era que Cristo no había venido en carne. ¿Por qué? Porque si Dios hizo solamente lo espiritual, era imposible, decían ellos, que Dios se hubiera hecho carne, como dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso no. Entonces, después que ellos estaban adentro ahí, empezaban a perturbar la fe de los hermanos. Porque dice, pero ¿cómo? ¿Y no les enseñaron esto? No. El apóstol Pablo cuando pasó por acá no nos enseñó eso. Ah, no, pero lo que pasa es que Pablo y Pedro y eso no. Porque ellos decían que ellos tenían un conocimiento superior. Pero este conocimiento no era un conocimiento que se puede adquirir leyendo libros y todo eso, no. Era un conocimiento esotérico. Un conocimiento que solamente ellos lo poseían, los que pertenecían a ese grupo, a esa secta. Era un conocimiento misterioso, un conocimiento esotérico. Por eso se llamaban gnósticos, de la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. Pero no era el conocimiento que tenía Pablo, por ejemplo, de leer la palabra de Dios. No, era un conocimiento superior, según ellos, superior. Entonces enseñaban las cosas más disparatadas. Mire, qué lástima que yo hoy me olvidé. Yo tengo en casa un libro gordo así que se llama Evangelios Apócrifos, que se conservan todavía. Y hay cantidad de evangelios gnósticos. Cantidad de evangelios gnósticos. Uno de esos evangelios es el famoso evangelio según San Judas, que apareció hace 20 y pico de años, que estaba perdido. Es un evangelio gnóstico, que lógicamente no lo escribió Judas, ¿no? Se llama así. Y bueno, entonces después que ellos estaban en la iglesia, empezaban a perturbar la fe de los hermanos. Por eso Juan, cuando escribe Primera de Juan, capítulo 4 me parece, que dice, versículo 1 ahí, cuando dice, hijitos, probad los espíritus si son de Dios. Amados, 4.1, Primera de Juan 4.1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Estos hermanos, Juan les da herramientas a ellos, porque para ellos poder defenderse. Porque ¿qué pasa? Venían estos y traían el mismo lenguaje que traían los otros hermanos que predicaban el sano evangelio. Se vestían igual, hablaban igual, todo. Que es como cuando, por ejemplo, a nosotros llega a nuestra casa un testigo de Jehová o un mormón, que usted le va a predicar y el testigo de Jehová le va a decir, gloria a Dios, exactamente lo que a usted le pasó, me pasó a mí. Sí, tiene razón. Y usted le dice, pero Cristo cambió mi vida, y el testigo de Jehová le va a decir, gloria a Dios, a mí también. Y usted al final dice, pero ¿y si son iguales a nosotros? Pero hay que ir a la cristología. El testigo de Jehová tampoco confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, Juan les dice, ¿vieron todo eso? Prueben los espíritus. Cuando está diciendo espíritu, no está diciendo un espíritu inmundo ni nada, sino
lo que motiva a la persona, el espíritu que hay detrás de eso. Entonces, muy bien, sí, muy bien, está, muy bien. Ahora vamos a ver, ¿usted cree que Jesucristo ha venido en carne? Y ahí el que traía esta falsa enseñanza le iba a decir, no, Jesucristo no vino en carne. Porque ellos pensaban que la naturaleza divina había venido en el hombre Jesús y lo abandonó en el momento de la cruz. Entonces, algunas variantes de esta decían que era una apariencia, porque muchos decían, pero ¿cómo usted dice que no vino sin nosotros? Porque claro, en esa época había muchos que todavía vivían, que habían visto el ministerio terrenal de Jesús. Pero ¿cómo? Y si nosotros lo vimos. El propio Juan dice acá, al principio de su epístola, que hemos visto y oído. Eso os anunciamos, lo que testificamos, lo que hemos visto y oído. Nosotros lo hemos visto. Entonces, los gnósticos decían, no, pero alguna variante de estos grupos decían, no, pero lo que ustedes vieron era una apariencia, lo que se llama el docetismo, de la palabra doqueo, que es parecer, aparentar. Dice, ustedes veían una apariencia, pero no era Dios, porque Dios es imposible que Dios tenga algo que ver con la materia. Entonces, Juan les dice, pero ustedes pregúntenle si Jesucristo ha venido en carne. Entonces, los probaban. ¿Usted cree que Jesucristo vino en carne? No, Jesucristo no. Jesucristo no vino en carne. Y lo mismo cuando llega un testigo de Jehová a nuestra casa, ¿no? Sí, muy bien todo. Sí, mire las cosas que están pasando en el mundo. Sí, Dios, sí. Sí, precisaremos de Dios. Sí. El mismo lenguaje que tenemos nosotros. Pero pregúntele si Jesucristo es Dios. Ahí le va a decir, no, Jesucristo no es Dios. ¿No? Porque hay que ir a la cristología. Porque algunos dicen, sí, porque los testigos de Jehová no juran la bandera. Y los mormones no toman café, no toman mate, no toman Coca-Cola. O sea, esas son cosas externas. Pero hay que ir a la cristología. La cristología. Eso es lo principal. Entonces, en aquella época también dicen, ¿usted cree que Jesucristo ha venido? No. Y dice, bueno, eso es del anticristo. Se retira inmediatamente de acá de la iglesia. Y esos grupos, al decir que la materia es mala y el espíritu es bueno, había dos variantes. Había una que decía, bueno, pero si la materia es mala, vamos a cortar con todo lo que tenga que ver con la materia, con el cuerpo. Entonces vivían una vida de total ascetismo, se privaban de todo, vivían ayunando, una vida rigurosa, como esos monjes vieron en la Edad Media, así, algo parecido. Y había otro grupo que pensaba lo contrario y dice, bueno, pero si la materia es mala, al final no importa lo que se haga con el cuerpo, con la materia, si lo que importa es el espíritu. Y vivían una vida de total libertinaje, dando rienda suelta a los vicios de la carne. Entonces había esas dos variantes. Pablo ataca la primera variante en Colosenses. Y Judas, la epístola de Judas, ataca la segunda variante. Vamos a ver las dos, si nos da el tiempo hoy y si no,
quedará para después. Colosenses, Pablo escribe Colosenses pensando justamente en esta herejía. Aparentemente llegó un momento que esta gente se metió en la iglesia y el pastor Epafras, jovencito que Pablo lo había dejado de pastor, no supo cómo enfrentar esto, porque, por supuesto, esta gente venía con un halo de súper espirituales, ¿no? De súper espirituales. Y empezaron, lógicamente, los hermanos a desconfiar de Epafras, porque vio que todo lo misterioso, todo eso misterioso tiene cierto atractivo, ¿verdad? Porque nosotros predicamos el Evangelio, que Cristo salva, que Cristo sana, siempre hablan lo mismo. Sí, hablando de Jesús, que salva. Pero entonces cuando viene alguien que trae algo, alguien que descubrió la pólvora, algo misterioso, eso atrae, ¿verdad? La gente. Aparentemente eso era lo que había pasado en la iglesia de Colosas. Epafras, pobre, se ve desbordado y aparentemente, seguramente le escribe o le manda avisar a Pablo que lo ayudara, y Pablo escribe Colosenses. Y toda la epístola a Colosenses ataca esta herejía. Capítulo 1, verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando dice primogénito, los testigos de Jehová dicen que, cuando dice primogénito, dicen los testigos de Jehová, ¿vieron? Jesús no es Dios, Jesús es creado, porque la Biblia mismo dice que Él es el primogénito. ¿Qué es un primogénito? El primogénito es el que nace primero, ¿verdad? El que nace primero es el primogénito. Entonces dicen los testigos de Jehová, ¿vieron? Él es si dice que Él es primogénito, Él es creado, Jesús es creado. Entonces dicen los testigos de Jehová que Jesús, antes de su ministerio terrenal, era el arcángel Gabriel, dicen ellos, que es un ser creado. Pero cuando dice primogénito acá, la palabra primogénito en la Biblia tiene una carga teológica muy grande, porque el primogénito tenía la preeminencia. Empezando que en el reparto de la herencia del padre, el primogénito era el que se llevaba la mejor parte. Pero no solamente eso, sino que tenía un honor, tenía la preeminencia. Este es el primogénito. Tanto es así que, por ejemplo, Jacob compró la primogenitura a su hermano. Su hermano le vendió. Su hermano despreció la primogenitura. ¿Pero qué fue lo que vendió Esaú? No vendió su nacimiento, porque no podía volver atrás de vuelta y entrar de vuelta y nacer por segundo. No. Lo que vendió fue la preeminencia, ese derecho. Entonces, cuando dice primogénito, es que Jesús tiene la preeminencia en toda la creación. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y ahí le está pegando el corazón mismo del gnosticismo, porque los gnósticos decían que Dios había hecho solamente lo espiritual, pero todo lo material había sido a algunos dioses menores. Tanto es así que allá por el siglo II, un personaje muy famoso que se llamó Marción. Marción era gnóstico. Y Marción menospreciaba al Dios del Antiguo Testamento, porque decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios torpe, era un Dios menor, era una emanación de Dios, era un Dios menor que por error había creado las cosas materiales.
Y Marción, que se decía cristiano, Marción se decía cristiano, pero era gnóstico también. Marción aceptaba en su Biblia solamente el Evangelio de Lucas y algunas epístolas de Pablo, lo que se conocen como el canon de Marción. Marción había sacado totalmente el Antiguo Testamento, lo había desechado. Al Antiguo Testamento nada. Había sacado Mateo, porque Mateo habla de que Cristo vino a los judíos y todo eso. Marcos, Juan también, que se había quedado solo con el Evangelio de Lucas y algunas epístolas de Pablo. Y entonces acá en Colosenses dice, en él, en Cristo, fueron creados, ¿qué? ¿Solamente lo espiritual? No, dice versículo 16, fueron creados todas las cosas. Y ahí Pablo está haciendo alusión a esta herejía. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, pero también las que hay en la tierra. No fue creado por un Dios menor. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, porque los gnósticos decían, al decir que habían emanaciones de Dios, entonces decían que había principados, potestades, habían algunos que mandaban otros, y entonces decía, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, dice, no solo lo espiritual, sino que dice Pablo acá, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Pablo varias veces usa esta palabra todas las cosas, no solamente lo espiritual. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito. Aquí está de vuelta la palabra primogénito. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque los gnósticos decían que Jesús era una emanación de Dios. Decía que Jesús era una emanación. No era Dios, era una emanación de Dios. Era un Dios menor. Muy parecido a lo que dicen los testigos de Jehová, ¿no? Era el arcángel Miguel. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué? Toda plenitud, verso 19, habitase toda plenitud. La palabra en griego es pleroma, que habitase todo el pleroma de Dios, toda la plenitud, porque los gnósticos decían que cuanto más se alejaba del centro, que es Dios, este es el Dios que hizo lo espiritual, y después, a medida que más se alejaban, eran dioses menores, con menos poder. Entonces, algunos tenían una parte de Dios. Entonces, por ejemplo, decían que Jesús era una emanación de Dios. Tenía una partecita de Dios. Yo que sé, un brazo, no sé, una pierna, una parte de Dios. Pero acá Pablo ataca esa herejía y dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase todo el pleroma de Dios, toda la plenitud de Dios. Porque Jesús mismo había dicho, el que ve al Hijo ve al Padre. Pero ve al Hijo, ya vio a Dios. Pero los gnósticos decían, no, ese tiene una partecita de Dios. Entonces Pablo dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué? ¿Una partecita de Dios? No, todo el pleroma, toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. A propósito lo dice Pablo, en su cuerpo de carne, que los gnósticos menospreciaban la carne, lo material.
Y dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Y miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente, aquí está de vuelta el pleroma, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. Porque los gnósticos se metían en la iglesia y después que estaban y se ganaba la confianza, decían, no, pero ustedes no están completos. ¿Cómo que no? Si a nosotros, Pablo nos dijo que era solo creer en el Señor. No. Hace falta este otro conocimiento que solamente nosotros tenemos. Entonces, para entrar a ese conocimiento había que hacer ciertos rituales, que cada grupo tenía sus ritos de iniciación, ¿no? Entonces, de noche, en algunos lugares ocultos que nadie podía ver, entonces hacían ciertos ritos, algunos lo bañaban con sangre, o sea que habían diferentes ritos, ¿no?, de iniciación para entrar a ese. Entonces, dice, bueno, muy parecido a lo que en la masonería, ¿no?, para entrar, si usted no está ahí, usted está en las tinieblas todavía, ¿no? Pero cuando entra ese grupo, bueno, algo así. Entonces, dice, no, pero ustedes no están completos todavía. Seguramente iban a hablar con sus pastores, dice, pero ¿cómo usted nos dice que solamente creer en Cristo y resulta que ahora que no falta? Y Epafras no supo qué hacer, pidió consejo a Pablo. Y Pablo le dice, y vosotros, verso 10, capítulo 2 de Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque muchas veces nos quieren perturbar la fe, hermanos. Personas que vienen, y usted está contento en la iglesia con el Señor, que da gusto y feliz y gozoso y canta alabanzas y todo. Y qué feliz y qué gozoso, qué gozo que tengo en el corazón. Y de repente viene alguien, le golpea la puerta. No, pero ¿cómo? Pero a usted le falta tal y tal cosa. ¿Cómo? Y ya le perturbó la fe. Ya queda, pero ¿será que yo estoy mal? Pero ¿qué dice la Sagrada Escritura? Vosotros estáis completos en Él. Completos, hermano. Completos en Cristo. Pero miren lo que dice más adelante. En el capítulo 2 también. Verso 14. Verso 13, empezando el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando en el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, porque todos estos grupos tenían cantidad de todas esas cuestiones, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Que ellos decían que, como Platón, que todo lo que veíamos era sombra. No, Pablo dice, todo eso que ellos enseñan, eso es sombra. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando, mire lo que dice acá, verso 18, afectando humildad, culto a los ángeles, porque ellos decían de los eones, entonces decía culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire, en ese libro que yo tengo, que hay cantidad de evangelios gnósticos, es una ensalada de cosas que no hay quien lo entienda. Porque lo escribían así a propósito para que el que leía no entendía nada. Entonces tenía que recurrir a ello. Entonces, venga que yo les voy a enseñar. Hinchado en su
mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto al rudimento del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Miren, porque ellos al decir que la materia era mala, este grupo que se había metido en la iglesia de Colosas, entonces vivió una vida de total privación. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y ese evangelio de Judas, que se sabía que existía, que se escribió ya por el siglo II, III después de Cristo, lógicamente que no lo escribió Judas, porque Judas hacía como 2 siglos que ya se había muerto. ¿Por qué se llama evangelio de Judas? Porque Judas es el héroe en ese evangelio. Se presenta a Judas como el discípulo amado de Jesús y el que más comprendió, el único que comprendió el mensaje de Jesús. Entonces dice que, como ellos decían que, los gnósticos decían que el cuerpo es la cárcel del alma, porque todos nosotros tenemos adentro de nosotros esa chispa divina, todos somos dioses, pero no lo sabemos, porque vivimos en la ilusión, las cosas ilusorias, pero somos dioses. Entonces, ¿cuál es la forma de liberar esa chispa divina? La muerte. Entonces, cuando nosotros morimos, se libera esa chispa divina. Muy parecido a lo que dice hoy la nueva era, ¿verdad? Que nosotros tenemos dentro de nosotros. Entonces hay que buscar por medio del yoga y todas esas prácticas. Algo parecido. O sea, que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Entonces, dice Judas, dice en ese evangelio, que se creía perdido, porque ese evangelio nunca había salido a la luz. Se sabía de él porque algunos se oponían, algunos escritores cristianos que han llegado hasta nosotros, cartas de algunos cristianos que vivían en esa época, escribieron en contra de ese evangelio, ¿no? Pero nunca se había encontrado ese evangelio. Y en el 90 y algo del siglo pasado, 1990 y algo, apareció en Egipto un rollo en una vasija, se conservó ahí, y los científicos tuvieron muchos años para reconstruir todo, pedacito por pedacito. Hay un documental en la National Geographic del Evangelio de Judas, lo pueden buscar por YouTube, y lo reconstruyeron pedacito por pedacito, y entonces se dieron cuenta que ese era el famoso Evangelio de Judas que estaba perdido. Y en ese Evangelio Judas es el héroe. ¿Por qué? Porque traiciona a Jesús para que Jesús muera, porque si no Jesús no iba a morir y no iba a liberar su alma. Ese es lo que se conoce como el Evangelio de Judas, que lógicamente no lo escribió Judas, sino que Judas es el héroe. Por eso se llama Evangelio de Judas, porque dice que Judas es el héroe, porque es el único que entendió el mensaje de Jesús. No nos va a dar el tiempo hoy para ver la otra variante, la que pensaba que si la materia es mala, vivían una vida total libertinaje, que es la variante que ataca a Judas. Así que Dios mediante quedará para el miércoles que viene, con la ayuda del Señor, para seguir abordando este tema, que es tan amplio que nos quedamos cortos con el tiempo. Así que, bueno, que el Señor les bendiga, y Dios mediante nos vemos el próximo miércoles, con la ayuda del Señor. Amén.